La primera causa para odiar es la envidia. Es desear lo que los demás tienen simplemente porque pensamos que ellos no se lo merecen y nosotros sí. A pesar de que nosotros no hemos hecho ningún esfuerzo para llegar a aquellas cosas que de alguna u otra forma deseo del otro. Y esto, la envidia, puede ser personal, puede ser grupal, puede ser social y puede ser un motor que nos lleve a confrontaciones que al final, si uno se pone a pensar de manera más racional, se dará cuenta que no tiene ningún sentido. Esa costumbre que tenemos los seres humanos de siempre compararnos con el otro, esa costumbre que tenemos de medir nuestros avances en relación a cómo otros han avanzado y que lógicamente al no tener u obtener una respuesta equivalente, pensamos que de alguna u otra manera es injusto. Nuestra capacidad para ver el triunfo del otro se limita al entender cuánto el otro tuvo que invertir para llegar a esa situación y de alguna u otra forma nos tranquiliza el pensar de manera irracional que de alguna u otra forma yo hice lo mismo y no llegué porque de repente no me lo permitieron, porque de repente él tenía un contacto o porque de repente, pensamientos muy comunes en países como el nuestro, seguro ha robado. ¿Qué habrá hecho para tener eso? Y entonces comienzo a anidar un rechazo a esa persona que en realidad lo que está generando es un reflejo de las cosas que yo no he podido hacer y que de alguna u otra forma mi falta de reconocimiento y compromiso en mis propios procesos hacen que la envidia explote como una vía reja de explicación al desagrado del otro. Y entonces se anide un odio que, como ustedes ven, en origen no tiene ningún sentido. Peor aún, no tiene ninguna productividad en relación a mejorar mi situación como individuo y en cualquier aspecto de mi vida, económico, social, etc. La otra fuente de odio es el resentimiento, el que de alguna u otra forma se caracteriza porque yo estoy molesto, me incomoda un trato recibido o una idea no compartida o que alguien me pone en evidencia en relación a cómo soy, a mis conocimientos o lo que fuera, cuando esta persona la considero cercana a mí y entonces me resiento. Aunque estos procesos pueden ser ligeros, de más corto tiempo y no tan profundos como el propio odio, pueden ser el sustrato para posteriormente generar odio. Y ustedes estarán pensando, ¿cuántas veces me habré resentido sin una razón aparente? ¿Cuántas veces me habré resentido por un gesto del otro mal interpretado? O por una actitud grupal mal interpretada, o por estar desinformado. Alguien me dice, no, hermano, él ha hecho esto, si él me ha dicho de ti, y yo ni siquiera me molesto en comprobar, sino que lo doy por hecho, y ese resentimiento me aleja de una persona que de repente estaba aportando en mi valor, y me permite de alguna u otra forma no gozar de ese valor. Entonces, el resentimiento es también un problema. Otra causa del odio es el desacuerdo, el no estar de acuerdo. Increíble, cuando me escucho decir lo que les estoy diciendo, y les digo por qué. Porque justamente la humanidad ha progresado, la humanidad ha avanzado en lo tecnológico, por ejemplo, porque aparecían individuos que no estaban de acuerdo, que estaban en desacuerdo con respecto a seguir permanentemente una ruta por no probar otras rutas. El estar en desacuerdo es lo que nos permite crecer como sociedad. Y lógicamente tener tolerancia en relación a ese desacuerdo es lo que le da muchísimo más sentido a la convivencia entre los seres humanos. Es bueno estar en desacuerdo para poder cambiar rutas y buscar caminos mejores. Nos permite abrir el panorama de cuánta riqueza puede haber en la naturaleza, incluidos nosotros mismos en esa naturaleza, cuánta riqueza puede tener el ser humano en sus diferencias. Entonces, con el desacuerdo podemos explorar esas diferencias, pero si ese desacuerdo pasa a odio, no hay diálogo. Y entonces no es que sea una diferencia, es que no hay diferencia. Lo que yo digo es, y lo que tú dices está mal. Y como está mal,
hay que destruirlo, porque si no todo se malogra. De ahí viene el temor a las cosas nuevas, el temor a la diferencia, el temor al desacuerdo. Y la otra causa de odio, ¿saben cuál es? El traslado de la responsabilidad. Ese es el más espectacular de todos. Yo cometo un error, me equivoco, genero una consecuencia por mi error y la responsabilidad de mi error se la adjudico a otro. Entonces yo nunca me equivoco, nunca. Entonces no voy a cambiar de conducta, porque siempre es culpa de otro. El trasladar las responsabilidades impide la madurez del ser humano, impide la madurez de la sociedad. No me responsabilizo, es culpa de otros, me siento a esperar. Y recuerden ustedes este famoso dicho: el que no hace nada nunca se equivoca, solo critica. Todas estas situaciones, la envidia, el resentimiento, el desacuerdo mal dirigido y el traslado de la responsabilidad es una vía regia para generar odio entre las personas, entre las familias, entre las sociedades, entre los países.